Hola comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y dispuestos a escuchar un nuevo episodio más. En esta ocasión traemos un relato corto. Esperemos que sea de su agrado. Antes de empezarlo, no me resta más que agradecer por todo el apoyo tan grande que nos han estado dando. Muchas gracias por escuchar nuestros relatos, por compartirlos, por acompañarnos en los lives del jueves. Y bueno, si no estás suscrito, ayúdame a suscribirte. Regálame un like, pero ya saben que lo que más nos ayudaría es compártanlo a esa personita en especial que sabes que le pudiera gustar nuestro trabajo. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Terapia de Terror. Así que bueno, sin más preámbulos, que lo disfruten. Ser un ave nocturna no me ha ayudado mucho en la vida. Cuando era niño, me dormía constantemente en la escuela y la mayoría de las veces me despertaba en una habitación llena de risas burlonas. Siempre recuerdo lo enfadada que estaba mi madre cuando recibía llamadas de la escuela, y los sermones sobre quedarme despierto hasta tarde no era bueno para mí. No importaba cuánto le dijera que no podía dormir, que no estaba cansado. Ella me sacudió y aplicó varios castigos. Uno pensaría que después de que ella tomó mi televisor, libros, teléfono, computadora, incluso mi lámpara, podría dormir por la noche. Pero no, en lugar de eso me quedaría despierto, esperando la mañana. Debido a mi sueño crónico en clase, no me fue nada bien en la escuela, como habrás adivinado. Eso no me dejó muchas opciones después de la graduación, a la que tuve que asistir más a fuerza que de gana. Entonces, cuando vi el anuncio de un guardia nocturno en el centro comercial local, supe que era algo que podía hacer. Quiero decir, ya pasé todas las noches despiertos. ¿Qué tan difícil podía ser? Esta es la parte en la que esperas que diga que, de hecho, fue un trabajo duro, que luché por mantenerme despierto, por mantener mi enfoque, pero de hecho, eso no es cierto. Me fue muy bien en el trabajo, y estuve con el equipo de seguridad del centro comercial hasta que cerraron 10 años después. En ese tiempo, conocí a mi esposa y dimos la bienvenida a mi hijo al mundo. Compré una casa, mantuve mi trabajo e hice todas las cosas que mi madre me dijo que nunca sería capaz de hacer. Sin embargo, atravesamos tiempos difíciles en el 2020, como muchos lo hicieron. El centro comercial cerró y me quedé sin trabajo. Volví a quedarme despierto por la noche, pero esta vez fue fácil decirle a mi esposa que estaba estresado por llegar a fin de mes. No pude encontrar un trabajo en el que tuviera éxito. De hecho, me despidieron 2 veces por mal desempeño en los últimos 2 años en los trabajos minoristas de baja categoría que logré obtener. La tensión creció entre mi esposa y yo estaba desesperado. Una noche estaba navegando en los foros de trabajo cuando me encontré con un nuevo puesto de guardia de seguridad nocturno. Era un parque de atracciones a unos cuantos kilómetros de mi casa. Sin pensarlo 2 veces, apliqué. Finalmente encontré la manera de mantener a mi familia, algo en lo que podía contar con éxito. Empecé este trabajo hace unas semanas. Honestamente, no era muy diferente a mi trabajo anterior en el centro comercial. El mayor cambio fue el elemento al aire libre de todo. Hay algo intrínsecamente más espeluznante en patrullar un lugar vacío cuando puedes ver la luna sobre ti. Aunque nunca estuve solo. Nuestra regla era que siempre tenía que haber al menos 2 guardias en servicio. El lugar era demasiado grande para que no existiera, y por lo general estaba programado con Do. Él era un buen tipo, nos hicimos amigos rápidamente. Vivía al final de la calle, su esposa a menudo me invitaba a desayunar antes de que regresara a casa después de un turno. Dividiríamos nuestro trabajo para que uno de nosotros patrullara a pie y el otro permaneciera en la central de mando, mirando las cámaras. En esta noche llegué unos minutos tarde. Había una nota de Dog en la puerta de la sala de cámaras cuando llegué. Creo que algunos niños están en el parque. Salgo a comprobar. 23:37. Bien, solo lo había perdido por unos minutos. Había habido un grupo de niños acosadores las últimas 2 noches. Entraban a la fuerza, y por lo que yo había oído, anoche habían destrozado un par de espejos de la Casa de la Risa antes de ser expulsados.
Me senté y comencé a escanear las cámaras de seguridad en busca de Doug. Muy pronto lo vi, caminando en dirección a la casa de la risa. Le hablé por la radio, haciéndole saber que ya estaba ahí. Levantó un pulgar haciéndome saber que me escuchó. Esta también es nuestra señal para... Te entiendo, pero cállate, escucho algo. Esperé pacientemente, con la esperanza de atrapar a esos niños en cámara, mientras Doug intentaba atraparlos en persona. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no llamarlo por segunda vez, para ver cómo estaba. Algo simplemente se sintió mal. El vello de mi cuello se erizó y pude sentir cómo mi corazón se aceleraba. No había visto a Doug durante unos minutos, lo que no puede sonar tan extraño, pero la casa de la risa no es tan grande. Eso y el hecho de que Doug había trabajado aquí durante 4 años. O sea, podía correr hasta ahí en 30 segundos. Me preocupaba. Estaba alcanzando mi radio cuando sonó el celular. Estaba tan asustado que casi lo dejó caer. Podía escuchar la voz de Doug en el otro extremo. Jess, ven rápido. Creo que los tengo aquí. Era inusual que Doug pidiera refuerzos, pero no lo pensé 2 veces antes de ir a su ayuda. Estos niños seguían evadiéndonos, y sé que todos queríamos verlos atrapados. Estaba al otro lado del parque, y para llegar a la casa de la risa hice unos 5 minutos. Me acerqué a la puerta, pero la encontré cerrada. Fue entonces cuando escuché a Doug gritar. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir, por favor! ¡Déjame salir! Tiré de la manija en vano y comencé a buscar a tientas mis llaves antes de que pudiera girar la cerradura. Doug irrumpió hacia mí presa del pánico, demasiado asustado para hacer otra cosa que señalar. ¿Estás bien, hombre? ¿Qué pasó? Pregunté con mi voz temblorosa. Están ahí, comenzó. Uno de ellos me encerró, pero sé que hay otro. Bien. Déjame echar un vistazo, Doug. Relájate por 1 minuto. Caminé hacia la puerta, mirando hacia el pasillo oscuro frente a mí. Vacilante, puse un pie más allá del umbral. Podía escuchar a Doug tratando de recuperar el aliento detrás de mí. Antes de mover mi segundo pie, me giré para mirarlo. Él asintió hacia mí, acariciando su mano en su teaser. Él tenía mi espalda. En el momento en que entré a la casa de la risa, pude sentir un fuerte escalofrío en el aire. Se me puso la piel de gallina y me estremecí. No por el frío, sino por la inquietud. Di otro paso adelante y escuché una pequeña y silenciosa risita. Fueron esos malditos niños. Me giré para decirle a Doug que si podía escucharlos. Mientras lo hacía, lo vi acercarse a la puerta. Abrí la puerta para preguntar qué estaba haciendo, pero antes de que pudiera hablar, sacudió la cabeza y cerró la puerta. ¿Qué diablos estás haciendo, hombre?, grité. Si respondió, no pude oírlo por el sonido de la cerradura girando. Empecé a golpear la puerta, diciéndole a Doug que no tenía gracia, que me dejara salir. No escuché nada en respuesta. Muy gracioso, dije. Sabes que puedo ir a la salida, ¿verdad? Apuesto a que estarás ahí esperando para asustarme. ¿Eh? Aún nada. Empecé a avanzar de nuevo en el laberinto, pero antes de que hubiera dado 5 pasos, noté algo frente a mí. Era alto y oscuro, ocupando casi toda la altura del pasillo. No sabría decir si era un truco de los espejos, pero todo lo que pude distinguir fueron 2 ojos rojos oscuros y ardientes. Podía sentir su calor impregnando mi piel. Salté hacia atrás y noté 2 pequeñas marcas de quemaduras en mi antebrazo, justo donde sentí la mirada de esa cosa. Me di vuelta y comencé a golpear la puerta de nuevo. «Doug, ¿qué mierda? Doug, sácame». Mi teléfono vibró silenciosamente en mi bolsillo. Con cautela lo saqué, mirando hacia donde había visto la sombra. Se ha ido. Miré mi pantalla y vi un mensaje de la esposa de Doug. Lo siento, Jess. Parece que Doug tiene gripa y no estará. Le dije que te enviara un mensaje de texto, pero creo que no lo hizo. Ni siquiera sentí que el teléfono se me escapaba de la mano, pero solo lo oí caer al suelo. Si Doug no estaba aquí,
¿Quién me encerró aquí? ¿Y qué era esa cosa enfrente de mí? No podía correr, a menos de que quisiera acercarme a lo que fuera esa cosa que estaba frente a mí. Y no creo que nadie quisiera eso. La puerta no se movía y mis llaves no hacían nada. Estaba atrapado y todavía lo estoy. Sea lo que sea esa cosa, me está mirando, esperando un momento en que sea vulnerable. Si puedo aguantar hasta la mañana, tal vez alguien esté aquí. La cosa es que estoy tan malditamente cansado.